Bienvenidos a la muestra de mi proyecto llamado Librería EGG, realizado como práctica para la certificación como Full Stack Web Developer en el Instituto EGG Educación. El proyecto consiste en un sistema web de gestión para una biblioteca en el cual pueden loguearse tanto usuarios como administradores, que tendrán distintas opciones en la plataforma. En principio la vista inicial consta de un cuadro para poder loguearse, pero bueno, en caso de aún no disponer de un usuario, también podemos registrarnos. Al cliquear el botón se despliega el formulario de registro al que podemos acceder también desde la barra de navegación. El mismo solicita los datos necesarios para poder crear un perfil en el sitio. En este caso voy a crear un perfil a nombre de mi gato a modo de ejemplo. Ingresamos una contraseña de 6 caracteres, como solicita el formulario, y la volvemos a escribir para validar que esté escrita correctamente. Por supuesto que si algún dato no es ingresado, el error va a ser capturado e informado al usuario. Veamos un ejemplo. No voy a colocar el mail. Si damos clic al botón registrarse, nos informará que el mail del usuario es obligatorio, además de guardarnos los datos que ingresamos previamente. Ahora bien, procedemos con el registro y elegimos una foto de perfil para el usuario. Una vez confirmado el registro exitoso, procedemos a loguearnos. La primera pantalla que ve un usuario común es la que se nos muestra con ciertos datos de su perfil, como la foto, el nombre y la fecha de alta, y los libros disponibles, es decir, dados de alta para solicitar un préstamo. Si hacemos clic en el botón de conocer más, se nos abre un modal con un poco más de información sobre el libro seleccionado. Por ejemplo, vemos que hay 7 ejemplares disponibles de 7 en total. Aquí mismo tenemos la opción de solicitar el préstamo. Esto requiere simplemente indicar en qué fecha voy a pasar a retirar el libro y cuál es la fecha de devolución. Al dar clic en registrar, si sale todo bien, el registro fue exitoso. Una manera de comprobarlo es ver que ahora hay un ejemplar menos disponible, pero la manera correcta es dirigirse a la barra de navegación e ir a la sección de mis préstamos, donde como usuario voy a poder tener todo el historial de todos los préstamos que se han gestionado a mi nombre, incluyendo los que ya se dieron de baja. Por último, en la página de inicio también podemos filtrar los libros por autor. Al seleccionar uno, solo se mostrarán los libros dados de alta del autor indicado. Otro detalle es que el usuario también tiene la posibilidad de modificar datos de su perfil y además cualquier modificación válida impactará de inmediato, como podremos observar a continuación. Ahora bien, les muestro cómo es la interfaz para un administrador. En su pantalla de inicio tiene acceso directo al sistema de gestión de usuarios, libros y préstamos. En el dashboard de usuarios figuran todos aquellos que se han registrado en la plataforma, para los que se indica información como sus fotos, sus datos de contacto, su rol y opciones varias para gestionar su cuenta. Primero tenemos un indicador de estado, si está dado de alta o de baja, con la opción de modificar el mismo con un solo clic. Se puede añadir un préstamo a su nombre, ingresando los datos requeridos por el sistema. También se pueden ver todos los préstamos que están registrados a nombre del usuario, como nos indica el cartel. Otra de las opciones es modificar el rol con un solo clic. Y por último, se puede eliminar el usuario de la base de datos. Con respecto a la gestión de libros, se puede acceder a modificar también los autores y editoriales registrados en la base de datos. En los 3 casos vamos a tener un dashboard que nos brinda información sobre cada elemento, con una pestaña que sirve de ayuda para el personal administrativo, además de opciones similares a las que teníamos para los usuarios. Una diferencia es la opción de modificar, la cual nos devolverá una vista con los datos precargados del elemento en cuestión. También, por supuesto, se pueden registrar nuevos libros desde aquí mismo, seleccionando un autor y editorial registrados o bien cargándolos desde el mismo formulario.
Como podemos observar, la gestión de autores y editoriales es prácticamente lo mismo. Por último, tenemos la gestión de préstamos. Los administradores pueden visualizar todos los préstamos activos y las devoluciones registradas con los datos más relevantes. En el caso de los préstamos activos, tienen habilitada la función para renovar el préstamo, modificando las fechas en cuestión, o bien pueden cargar la devolución del libro y el préstamo se dará de baja con la fecha actual. Bien, eso es un pantallazo de lo que se puede realizar con este sistema de gestión. Los invito a visitar el repositorio en GitHub a los interesados en poder probarlo o simplemente curiosear sobre el desarrollo. Muchas gracias.